Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia organizada por nuestra Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas desde nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy vamos a tocar un tema importante que está relacionado con las diferentes opciones de inversión, tanto en los mercados de bienes inmuebles como en mercados de capitales. Para esto estamos recibiendo a dos profesionales, somos las tres colegas en esta comisión de mercado de capitales, dos profesionales muy preparadas sobre estos temas que vamos a interactuar, y paso entonces a presentarlas. Tengo a la doctora Adriana Gabriela Marinelli, ella es contadora pública, es también martillera y corredora inmobiliaria y también es administradora de consorcios, agente productor de mercado de valores y es una flamante Certified European Financial Analyst, es decir, una analista financiera matriculada o otorgada su graduación para el mercado europeo. Por otro lado, tenemos acá con nosotros a la doctora Alejandra Reynoso. Ella es contadora pública y abogada, tiene una maestría en tributación, también una maestría en Economía y Ciencias Políticas y otra maestría en Inteligencia Artificial. Además es titular de su estudio jurídico contable Reynoso Correa. Bueno, bienvenidas doctoras a nuestra ciclo, a nuestra conferencia. Vamos a tratar de dar una visión comparada de los mercados y las conveniencias de inversión en cada uno de ellos según el perfil del inversor y el contexto que tiene en cada momento, también teniendo en cuenta su rango etario. Vamos a hacer unas reflexiones sobre los factores claves necesarios para la toma de decisiones y por último vamos a sacar conclusiones finales. Ellas van a actuar en una función de debate, es decir, supongo que terminaremos viendo cosas en común y beneficiosas para el inversor, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre en este punto. Queremos dejar en claro lo siguiente, esta conferencia no constituye de manera alguna una recomendación de inversión, sino solamente la visión específica de cada una de las colegas, es decir, que no debe ser tomada como una recomendación de inversión en ningún tipo de inversión en particular. Dicho lo cual, vamos a empezar a hablar con las doctoras. Empezamos, Alejandra, con tu presentación. No sé si querés empezar comentándonos. Sí, es un gusto a todos. La verdad que, bueno, gracias a las autoridades, gracias a la comisión, al presidente y a la vicepresidenta, Verónica Sargo, y a Martín por este espacio y por esta posibilidad. La verdad que es un grato placer para mí poder compartir el panel con mi colega, Gabriela Marinelli, y hacer las posturas y poder dar lugar a este debate, ¿no? Yo defiendo la postura del mercado de capitales, como mi generación, haciendo representación de mi generación. A ver, para nosotros actualmente no vale la pena inmovilizar el capital en un inmueble cuando en realidad podés obtener rentabilidades más altas, con mayor liquidez, con mayor flexibilidad y con mayor dinamismo en el mercado de capitales, sin tener que pensar en los gastos de ese inmueble, en la falta de diversificación, en tener que pagar servicios públicos, las expensas, o si lo alquilo, si me toca un bueno o un malo inquilino, si tengo que después responder a ciertas refacciones o tengo que estar tratando de resolver un problema con un inquilino que se da de manera asidua y no siempre se puede llegar a un punto común. Entonces, lo que lo quiero presentar son las ventajas y lógicamente también las desventajas de invertir en el mercado de capitales frente a la postura inmobiliaria de la parte contraria. Fantástico, gracias Ale. Gaby, sí, muchas gracias. Buenas tardes, colegas. Ante todo, quiero agradecer a la Comisión de Finanzas y Mercados de Capitales del Consejo, a las autoridades de la misma, a Verónica y Martín, por haberme tenido en cuenta para este debate, para este ciclo de conferencias. Y como dijo Verónica, quería dejar bien en claro que todo lo aquí he expuesto no es una recomendación ni de compra ni de venta de activos y que los rendimientos pasados que se muestran en gráficos no garantizan rendimientos futuros. Este es un análisis general
de quizás ambos mercados, ¿no? Aunque yo estoy en el team inmobiliario, con respecto a las generalidades, pero que no constituye un asesoramiento personalizado, el cual se va a realizar de acuerdo al perfil que tenga el inversor. Dicho esto, viendo los inmuebles constituyen un asset class, es decir, un tipo de activos que son totalmente considerados al incorporarse en las carteras de inversión. Tengamos en cuenta que entre 1/3 y la mitad de la riqueza mundial está constituida por inmuebles. ¿Cuál es la función de los inmuebles en las carteras de inversión? Primero, el inmueble es mucho menos volátil que un índice que el mercado se considera el mercado como al SPY. El inmueble es menos volátil, tiene menos riesgo, ¿sí? Y en contrapartida tiene menos liquidez y otorga una mayor protección frente a la inflación. Esta es la razón de la incorporación de este asset class, ya sea en forma directa o indirecta, en las carteras de inversión. Se considera que entre un 10 y un 20%. Vemos con respecto a el mercado que las características son opuestas en cuanto a volatilidad y riesgo. Es decir, el mercado es más volátil, pero es más riesgoso. Y el inmueble es menos volátil y, en consecuencia, es menos riesgoso. Lo que hace el asset class inmobiliario dentro de una cartera de inversión es, al no estar correlacionado directamente con la renta fija ni con la renta variable, le otorga estabilidad. Fantástico. Bueno, gracias doctoras por sus presentaciones. El esquema que vamos a hacer es una serie de bloques en la cual en cada uno de ellos, cada una de las profesionales va a tratar de convencernos de por qué sería más adecuado una decisión o la otra. Y luego de cada bloque va a haber preguntas que les vamos a hacer a ambas para ver cuáles son los puntos a favor y en contra que encuentran. Dicho lo cual, nuestro primer bloque va a tratar sobre liquidez, riesgos y ganancias para cada team, tanto sea en el mercado inmobiliario como en el mercado de capitales, ¿sí? Para eso, vamos a empezar preguntándole a Alejandra lo siguiente. Contanos un poquito qué inversión financiera mostró el mayor rendimiento real, considerando la fuerte apreciación cambiaria y la inflación en dólares acumulada durante el primer semestre del 2026 y ¿cómo te parece que puede seguir evolucionando? Perfecto. Bueno, respecto a la rentabilidad histórica, y lo que es la rentabilidad y el rendimiento a la fecha, el S&P 500, que es el índice que refleja las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que bueno, se puede encontrar en el mercado como el SPY, el ticker SPY, el CDR, para poder operarlo. Pudo reflejar con creces esa evolución, ¿sí? Si nosotros revisamos los datos al 1 de julio de 2026, ahora recientes, el S&P 500 llegó a 7.483 puntos y tiene una suba acumulada más o menos promedio entre el 9 y el 10%. En dólares, pensemos en Argentina, ¿cuánto fue la evolución? A la fecha, la mitad. ¿Sí? O sea, entonces lo que nos demuestran los datos es que pudimos obtener una buena rentabilidad si invertíamos en índices como el S&P 500, que son índices que reflejan cierto promedio más o menos estable a lo largo del tiempo. Si bien, lógicamente, tiene sus alzas y bajas, en cuanto a la rentabilidad histórica se demuestra esta mejora en el performance respecto a lo que es el índice de referencia, ¿sí? Mientras que cuando vayamos a ver con mi colega, no es así con lo que es el inmueble. Y incluso si nosotros vamos a revisar los distintos aspectos, los costos de entrada, los plazos de liquidez, también el tratamiento impositivo, también vemos reflejada esa ventaja de lo que es el mercado de capitales. Y ni que hablar si empiezo a nombrar CDRs muy tradeados y muy populares que tuvieron ganancias exorbitantes. Pensemos en Micron Technology, en MU, ¿no? El ticker MU.
casi 400% en lo que va del año. Es una locura. Lo que son los semiconductores, con todo esto de la IA, sí es verdad que hay ciertas dudas, cierta incertidumbre en el mercado respecto a si van a poder o no resolver o poder responder a toda la deuda que van acumulando las grandes empresas o las Big Tech. Se está demostrando que hay rentabilidad, se está demostrando que hay respuesta, se está demostrando la demanda que existe de los chips, de los microchips, de lo que es hardware, un poco más, si se puede decir, estancado o bastante, digamos, golpeado es la industria del software, pero tenemos sectores que realmente tuvieron una excelente performance. ¿Sí? Bueno. Y eso es entre otros. Tu tiempo se está cumpliendo en nuestro debate. Gracias, Alejandra. Gabriela, la pregunta para vos en este caso tiene que ver con la evolución del metro cuadrado en Argentina en relación con Estados Unidos, que está empezando a mostrar algún tipo de presión electoral, y Europa, que tiene realmente una crisis de acceso bastante importante en estos periodos. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esa evolución del metro cuadrado? Sí, podría ser primero una pequeña respuesta al tema de la comparación con el SPY y las propiedades. Rápidamente, el SPY en promedio ha rendido entre el 9 y el 10% anual y ajustado por inflación un 7.3% anual. Si vemos la renta de los inmuebles entre la valorización de los inmuebles y el alquiler lo tenemos que considerar siempre en el flujo porque o bien lo tengo que erogar, o bien lo ahorro, o bien lo cobro como un ingreso. ¿Sí? Esto da un 6.8%, es decir, la diferencia entre el mercado e invertir en un inmueble o comprar un inmueble para uso es muy justa. ¿Sí? Por eso los cálculos me parece que difieren los míos con los de Alejandra. En cuanto a los propietarios e inquilinos, ¿el valor de metro cuadrado en Capital Federal me habías dicho? Sí. Bien. Comparando con otros mercados. Sí. Acá tenemos la evolución del promedio del metro cuadrado en Capital Federal desde 1977 a 2026. En el año 2019 tuvimos un pico cercano a los $3.000 de promedio en Capital Federal. Luego tuvimos un descenso y actualmente estamos aproximadamente en $2.465 el metro cuadrado. Si vemos acá un mapa de calor de los barrios del sector norte, Puerto Madero, Barrio Norte, Recoleta, Belgrano, Palermo, son los de más alto valor en metro cuadrado. Y aquí tenemos una comparación del metro cuadrado en Capital Federal con las principales capitales del mundo. Nuestro metro cuadrado es este que está aquí por debajo. Vemos que está, realmente tiene un potencial de upside impresionante. También lo podemos comparar con las principales capitales de la TAM, donde aquí se hace todavía más evidente, porque el metro cuadrado más caro, que está alrededor de $3.200 el metro cuadrado, es el de Montevideo. Y entonces esto nos lleva a la reflexión, ¿y por qué Montevideo? Uruguay es investment grade, entonces la estabilidad de la economía, la estabilidad de la inflación, la estabilidad de la moneda, reglas claras de juego, hacen que también el valor del metro cuadrado sea más importante en este tipo de capitales. Con lo cual, el upside que tenemos para la valorización de los inmuebles en Capital Federal y en Argentina, en un plan de macro estable, sin déficit, con apreciación de nuestra moneda y sin inflación y con crecimiento, realmente es muy interesante. Por eso podemos decir, entre comillas, que está barato en este momento para ingresar. Fantástico, gracias, Gabriela. Ahora yo querría preguntarles a ambas que nos salen un poquito acerca de las barreras de entrada y de salida. Tenemos un dólar que está buscando un nuevo equilibrio, hay una selectividad específica en el mercado. Entonces, ¿cuáles son las barreras reales que hoy tenemos
tanto para entrar como para salir de cada uno de los mercados. No sé si querés empezar, Ale, vos. Perfecto, sí. Por un lado, las barreras de entrada en el mercado de capitales son muy bajas. La realidad es que uno no necesita un elevado capital para poder empezar a operar. E incluso se puede desde $1, si uno quisiera, generalmente es de 1.000 pesos para poder invertir en CDRs, en fondos comunes de inversión, o incluso la caución, que es lo más conservador y lo más seguro, 100.000 pesos es bastante bajo frente a lo que es la propiedad inmobiliaria, ¿no? Incluso en un monoambiente que lo va a detallar Gaby. Y lo que son los costos de transacciones son muy bajos, muy bajos. Pensemos que puede ir desde el 0,1% al 0,5% al 1% máximo. Es realmente bajísimo. También lo que es el plazo de liquidación también refuerza los bajos obstáculos que uno tiene para empezar a operar en el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque hay fondos que generalmente uno opera en T+1, T+2, significa que acá 24, 48 horas, pero incluso se puede operar en contado inmediato. Es decir, en el mismo día uno puede comprar y vender un título, valor, en nada, en minutos, si uno quiere hacer scalping, en segundos, o incluso también, y esto para poder ir cerrando, no solamente son los obstáculos muy bajos, los costos muy bajos, el plazo de liquidación también son bajos, el ticket de entrada también, sino que también tiene exenciones impositivas. Por ejemplo, la compra y venta de CDRs está exenta en el impuesto a las ganancias. Sí, quizás se debería hacer otra planificación para bienes personales porque están grabados y se mantienen al cierre del año, al 31 de diciembre, pero los títulos valores, la operativa con la mayoría de los títulos los títulos valores están exentos de ganancias, como operar con títulos públicos, los intereses de los títulos públicos, las obligaciones negociables en dólares, emitidas en dólares, y bueno, que cumplan los requisitos de la ley, pero podemos encontrar varios instrumentos con buenos o que nos ofrecen beneficios impositivos y además dolarizados. Es decir que es una forma fácil de acceder al mercado de capitales, porque es decir, cuando con bajos montos. Exacto, cuando hablamos de cualquier tipo de inversión hay que tener en cuenta tanto las barreras de entrada como las barreras de salida. Si uno va a entrar a una determinada inversión que quizás la puede comprar, pero después cuando desea venderlo no lo tenés disponible, ahí tenés una barrera de salida complicada. Y otro tema que ambas lo han nombrado y que me parece muy importante es el tema impositivo. La variable impositiva tributaria va a terminar jugando en cualquiera de las rentabilidades que estemos buscando. Por eso es también interesante lo que estás diciendo y que sabemos que determinadas, por ejemplo, los títulos públicos no están alcanzados por impuesto a las ganancias. Eso por un lado. Ahora, Gabriela, ¿qué nos podés decir vos en cuanto a barreras de entrada? Yo les puedo decir en cuanto al tema impositivo que el tema inmobiliario está ampliamente favorecido, porque recordemos que la última reforma aprobada laboral incluía una reforma impositiva en la cual se derogó el impuesto cedular a la compra-venta de inmuebles. Con lo cual, al ser poseedor de un inmueble, yo puedo tener una apreciación de capital por un lado y tengo por otro lado la renta, que sería el alquiler. Ahora decís el alquiler, bueno, yo no lo alquilo, yo vivo ahí. Sí, pero me estoy ahorrando el alquiler, que es un costo de oportunidad. Si es una segunda vivienda, puedo alquilarlo y obtener una renta. De hecho, el impuesto a las ganancias establece la renta presunta de alquileres. Y otra buena noticia, que a partir del periodo 2026, los alquileres de los inmuebles con destino a casa-habitación están exentos del impuesto a las ganancias. Y con anterioridad ya venían exentos del impuesto al valor agregado. Entonces tengo exenta la apreciación de capital, exento la renta, exenta el IVA, con lo cual es un combo casi perfecto. A lo que se agrega que se derogó el ITI, el impuesto a la transferencia de inmuebles, que era del 1.5%. Eso hace también más fácil el ingreso de los inversores extranjeros, porque en esa ley y en esas resoluciones de AFIP había una consulta que había que hacer AFIP para los inversores del exterior, lo cual todo eso ha quedado sin efecto, dándole mayor flexibilidad al mercado. En cuanto a los costos Por las dudas, Gaby, una aclaración, no se derogó el impuesto celular, ¿no?, sobre la venta de inmuebles, sino se eximió a la venta de casa-habitación.
Se derogó el impuesto a la venta de... La exención de casa habitación ya venía de antes. Sí, sí. Se derogó el impuesto cedular a la compraventa de inmuebles. Sí. Ok, bueno. Sí, claro. En cuanto pero con el destino, claro, casa habitación tenés la facilidad. No, casa habitación siempre estuvo exento el destino. Claro, pero si vos tenés un inmueble comercial y lo alquilás, no tenés la exención. Bueno, estamos hablando de si vos lo mezclás con tercera categoría. Yo creo que el impuesto cedular a la compraventa de inmuebles está para inmuebles que está destinado al alquiler, está exento. Y también está exento en bienes personales el destino, estamos hablando de destino alquiler. Sí, sí, destino bueno, alquiler a casa habitación en bienes personales está exento siempre y cuando ahí hay un requisito, un umbral, claro, que es el requisito del RELI, ¿sí? Pero también está exento. Con lo cual, y aquí quiero agregar algo importante, que es el tema del dólar colchón, que que está destinado justamente a lo que es que se destina a inversiones inmobiliarias o inversiones de bienes de capitales. Con lo cual, hay toda una movida, más facilidades de créditos hipotecarios, porque el ticket, bueno, no quiero hablar de temas personales, pero creo que el ticket podés conseguir un departamento en una zona buena, no en el sector norte, por menos de $100.000 de 2 ambientes. Y hoy por hoy eso es un commodity, eso se vende rápidamente. Creo que los costos de entrada han bajado notoriamente. Creo que hay una... Y creo que el costo más alto hoy quizás sea la comisión inmobiliaria, que es del 4%. Y sí, pero pensá que va del 6 al 9% frente a... Claro, pero pensá que es un costo de entrada que es una vez de entrada y una vez de salida. En cambio, en el mercado, en el trading, está demostrado que los que hacen intraday gastan mucho más en comisiones, quizás, que los que holdean. Pero estamos en 0,1% al 1%, es bajísimo. Claro, pero incluso por trading, la mayoría de los brokers te dan una reducción de es otro riesgo también, es otro riesgo, porque el inmueble es más estable, el mercado es más volátil. No, sí, esto son riesgos distintos. Sí. Ahora, sigamos con nuestro debate. Quería hacerte una pregunta, Ale, respecto al riesgo mercado. Tenemos las tasas de la Fed que están manteniéndose en un nivel de 3,50, 3,75, pero hay cierto amague de subas, teniendo en cuenta no solamente la situación de conflicto con Irán, sino también las próximas elecciones que tenemos en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se acota o cómo se está acotando los riesgos de caídas bruscas en los mercados? ¿Qué nos puedes comentar de este tema? Sí, claro. Bueno, como bien indicabas, la Fed ha mantenido las tasas entre el 3,5% y el 3,75%, incluso en la última reunión se mantuvo y el dot plot está en promedio en 3,8%. Y además generaron más incertidumbre al mercado por esto de que no van a dar tantos datos la Fed o estas proyecciones al mercado porque indican que eso es un sesgo, que ellos mismos se basan en los datos mercados y ellos influyen en el mercado, sería un círculo vicioso. Entonces genera más incertidumbre y también este endurecimiento ha tenido un impacto negativo en el mercado. Sin embargo, si me preguntás cómo combatir este aspecto, te digo que, como decía al inicio, ¿no? Una de las ventajas que tiene el mercado de capitales es la flexibilidad y también la liquidez. Yo puedo salir de un instrumento y poder rotar otro sector más defensivo o incluso en el mercado de capitales, si no quiero estar en activos vinculados, por ejemplo, CDRs, que son certificados de acciones que operan en Estados Unidos, podría incluso ir a activos argentinos, que también demuestra un buen rendimiento, incluso con un riesgo país, con tasas que se están descomprimiendo, que ha llegado al 400, 500 puntos básicos y que encima ha tenido una buena calificación a nivel internacional. Entonces eso mejora todavía las perspectivas del país y hay un buen optimismo frente a las elecciones, como bien mencionabas, de 2027. Pero incluso así, si no quisiera
sujetarme al riesgo argentino, tengo distintos instrumentos de tasas fijas, tasas dólar link, o sea, tasa al dólar, o esto que se está apreciando el dólar, si siempre generalmente en esta época del año, cuando finaliza la cosecha, vemos este incremento del dólar. Entonces me permite eso, ¿no? Poder rotar y poder buscar distintos instrumentos y estar diversificado, ¿no? Por lo menos dentro del mercado de capitales. Entonces ahí tenés la respuesta y estarán los más arriesgados que incluso apuesten a ese escenario o apuesten a las elecciones y al oficialismo, entonces inviertan en el mercado de capitales de las acciones argentinas o no, en el panel general o en el panel líder o no, quizás lo contrario y más posiciones defensivas. Una posición más defensiva teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones tanto en Estados Unidos, que obviamente es la potencia que termina... afecta a todos, claro, Exacto. a todos los mercados. Decir, y con la incertidumbre afecta a todos los mercados, exactamente ese es el punto. Y la volatilidad, e incluso tenemos en el mercado de capitales, podemos invertir en el VIX, el índice de volatilidad, el ticker es B corta XX, entonces incluso hasta esa opción tenemos. Está fantástico, gracias Ale. La pregunta para Gaby ahora es, riesgo ladrillo, vamos a hablar un poquito de riesgo ladrillo. Tenemos en cuenta que desde el último debate que hicimos, nosotros hacemos periódicamente este tipo de debates y de reuniones en nuestra comisión de mercado de capitales, dentro de nuestro espacio de finanzas personales, y tuvimos un debate sobre este tema. Esto fue en el mes de septiembre del año pasado. Desde este último debate que tuvimos, el costo de la construcción aumentó notoriamente. Está en este momento alrededor de los $1.800 el metro cuadrado. 1.800. 1.800 dólares el metro cuadrado. Pero a la vez, las propiedades se han quedado estancadas, tienen un valor que han quedado estancados. Entonces, mientras que el metro cuadrado, el costo de construcción del metro cuadrado ha subido. Y por otro lado, el precio de los departamentos usados, como vos bien decías hace unos minutos atrás, está estancado. Esto termina en una conclusión que es notoriamente más caro construir que comprar un determinado bien, una determinada propiedad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo acotan el riesgo los desarrolladores? ¿Cómo logran que esta inversión sea atractiva para el mercado, para el inversor, precisamente? Justamente, estamos en un costo de la construcción de $1.800 el metro cuadrado y las estadísticas que vemos del metro cuadrado son de las viviendas usadas, ¿no es cierto? Estamos en la tipología vivienda. Es importante destacar que el mercado inmobiliario tiene normas de evaluación que de alguna forma son similares a las del mercado de capitales porque digamos que siempre el mercado descuenta el precio, ¿no? Pero tiene una reacción más lenta a las variables, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo evaluar un inmueble de vivienda que un inmueble industrial, que un hospital, que un sanatorio, que un shopping, que un supermercado. No es lo mismo que evaluar un terreno. Un terreno vale por lo que se puede construir en él, sí. Y entonces lo que vemos que en los barrios y en el corredor norte y en los barrios de mayor promedio de venta de metro cuadrado se sigue comprando tierra, se sigue demoliendo lo que se dice pisando tierra. El constructor es una especie de prospecta el mercado a su modo, como prospectan los mineros, como se prospecta en el mercado de capitales, como se hace el research, y se buscan los terrenos con mayor capacidad constructiva y mayor valor de metro cuadrado. Y en consecuencia, se paga por eso, o sea, es una suerte de canje con los dueños del terreno por metros cuadrados. La forma que usualmente se utiliza es la de costo alzado de la construcción, ¿no es cierto? Y para evitar el tema de que en un contexto actual de apreciación cambiaria te quedes descalzado con respecto al costo de la obra total, se usa el costo alzado ajustado por el costo de la construcción de la Cámara Argentina de la Construcción. La prueba de que hay un gran potencial de upside es que vemos que esto se sigue, lo que se llama pisando tierra, se sigue demoliendo y lo podemos observar recorriendo la capital federal, por ejemplo. Sí, eso es verdad, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Además, hay que tener en cuenta que la verdad es que el constructor también piensa en metros. ¿Cuántos metros construye? Y con esos metros
independientemente o no teniendo en cuenta solamente el precio, sino la cantidad de metros que va a poder obtener como rentabilidad para comprar en otro lado. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que queda en cierta forma acotado porque el constructor piensa en metros. La pregunta apuntaba y apunta, y lo explicaste muy bien, ¿qué pasa con el inversor? Cuando llega el momento de proponerle a un inversor que ve que determinados costos están aumentando, que aumenta por un lado el costo, por otro lado el precio de venta, aunque estás dando una muy buena perspectiva en el gráfico comparativo que hiciste. Claro, en el upside primero de Buenos Aires como capital del mundo, ¿no? Y como capital de la TAM, ¿no? Estamos en precios, digamos que tienen un margen de crecimiento interesante. Estamos en precios con una importante expectativa de apreciación del valor del metro cuadrado. Claro, pero bueno, cuando llega la persona a invertir, estas cuestiones se las plantea. Ahora, gracias Gaby, gracias Ale. Por favor. Ahora las preguntas van a ser para ambas, para que debatamos un poquito. Tenemos un contexto político argentino que sabemos, Argentina siempre tiene sus vaivenes, y hay que tener en cuenta que tanto la seguridad jurídica, que ustedes lo mencionaron, las posibilidades de inversión han mencionado por diferentes cuestiones, está bajando las tasas de interés, no todavía en el grado que uno desearía para la reactivación del crédito hipotecario, aunque hay líneas que ya sabemos que son muy interesantes, pero hay un tema, el año que viene vamos a tener elecciones presidenciales en Argentina, y si bien tenemos una mayor seguridad jurídica, que eso es fundamental, tanto sea para la inversión que busquemos, sea alquiler, sea compra, sea la inversión directa en el mercado de capitales, si bien está esa seguridad jurídica y se agradece, desde la profesión se agradece, hay que tener en cuenta que estamos mejorando mucho. Mejorando, evidentemente. Estamos sembrando, digamos, ¿no? esa mejoría. Claro. Esperemos que poder... se mantenga. Pero sabemos que Argentina es pendular, ¿sí? Sabemos que siguen existiendo fuertes tensiones políticas, ¿sí? De cara a las próximas elecciones que vamos a tener el año que viene. Entonces, la pregunta es, ¿cómo piensan que esto va a performar el año que viene? ¿Y cuál es la visión de ustedes? ¿Qué posición les parece? Me tienen que convencer de que alguna de las dos es una mejor posición para afrontar el riesgo que sabemos que va a ocurrir el año que viene. Yo creo que siempre en las elecciones el riesgo es el inflacionario y el dólar. Y creo que los inmuebles son una protección inmejorable con respecto a esto. Lo ha demostrado en toda la historia, en todos los ciclos políticos argentinos. Lo ha demostrado. Lo podemos ver en la evolución, ¿no? del metro cuadrado, cómo está fuertemente influenciado por las crisis, ¿no? En la crisis del 2000-2001 y a su vez cómo en periodos de estabilidad el metro cuadrado ha mejorado, como ahora todavía, si bien ha caído en el último gobierno, en el nuevo gobierno está subiendo, ¿sí? Entonces, y el inmueble es un resguardo. En Argentina se cotizan en dólares los inmuebles mayormente, entonces es un resguardo contra la inflación, contra el dólar. Y además hay otro tema, que es el tema de cómo vemos, a ver si puedo encontrar el slide del tema de los inmuebles. Están recuperando también, con la derogación de la ley de alquileres, están recuperando la rentabilidad anual mayor al 6% en Capital Federal. Esto es importantísimo porque ha aumentado mucho la oferta de los alquileres y también ha bajado su precio, pero vemos que ahora se está recuperando la rentabilidad anual de los inmuebles. A ver si puedo encontrar. Acá está. El yield de alquileres en Cava en junio de 2026, acá lo tenemos por barrio. Los barrios más económicos tienen una mayor rentabilidad, esto es lógico porque el inmueble vale menos, entonces la rentabilidad es mayor, pero estamos en un 6.22%. Recordemos la famosa regla del 72,
que hace que 72 dividido 10 es 7.2. En un 7.2% anual, yo duplico el capital en 10 años. Se estima siempre que un inmueble tiene que dar entre el 6 y el 7% neto de gastos e impuestos. Consideremos que las expensas están a cargo del inquilino, alza está a cargo del inquilino. Vemos que mayormente los impuestos a este tipo, a la propiedad y a los alquileres tenemos exenciones importantes. Entonces, este recupero de la renta de los alquileres realmente es halagüeño. Es interesante, ¿no? Y es interesante también cómo aumentó la oferta de inmuebles en alquiler. Consideremos que las barreras de entrada en Argentina también tienen que ver mucho con el nivel de ingreso, ¿no? Con el nivel de ingreso y el nivel de formalidad del ingreso para poder acceder a un crédito hipotecario, ¿no? Fantástico. Bueno. Y Ale, ¿qué nos querés comentar de este tema? Vos tenías una presentación también, no sé si está sobre este tema. Sí, si querés vamos, Gaby, a las tendencias globales. A ver, por un lado, lo que quisiera destacar es, si bien Gaby decía, bueno, es una cobertura frente a la inflación y el aumento del dólar, como dijo antes, está bastante estancado, no hay una compresión de los spreads, incluso si se evalúan, ella como decía, actualmente está, el valor de construcción está en 1.800, más o menos en los top. Claro, sí, pero eso para el nuevo, estamos hablando. Nuevos. Claro, eso es para el nuevo, justamente el nuevo es lo que quizás la venta nueva es lo que está más dificultosa en este momento. ¿Y cuánto aumentó de enero a junio el precio de venta? Promedio. El precio de venta estamos en 2.465, hay un leve aumento. Del 0,5% más o menos, promedio, claro. ¿no? Lógicamente depende. Pensemos que pensá que son ciclos que no podés comparar la volatilidad del S&P, la inmediatez, con un ciclo de inmuebles que en realidad es más anual, no semianual, ¿no? Lógico, pero lo que yo quiero destacar acá es con los datos actuales y cómo tenemos acumulado en este caso para poder demostrar lo que son las ventajas del mercado de capitales, ¿no? Yo les había indicado al inicio de la presentación que el S&P más o menos en promedio rindió un 9-10%. Claro, pero eso rinde 9-10% con inflación. Sin inflación rinde, sin inflación americana rinde 7.3%. En dólares. En dólares, sí, sí. Y pensá que el dólar, ¿cuánto aumentó? Claro, pero estamos en un contexto de apreciación cambiaria, donde el peso se ha apreciado frente al dólar. Exacto, a junio, sí. ¿Cuánto fue promedio? ¿No? Porque tenemos, el dólar ahorro, el dólar mayorista. Claro, quizás por eso a mí me gusta ver periodos un poco más largos donde podemos ver más tendencia, porque... no, Gaby, eso es porque estás perdiendo los datos. No, yo no estoy perdiendo ni ganando nada, estoy debatiendo un tema. Bueno, incluso si vamos al promedio, como decís, o tomamos datos más largos, vos ahí indicabas en la última década, de los últimos 20 años... que estamos hablando del... El inmueble que ahí, si vos reinvertías en el inmueble, podías llegar, ni siquiera lo alcanzaba el S&P, más o menos. Pero vos pensás que cómo podés reinvertir. Estábamos reinvirtiendo la renta más el valor de apreciación. Claro, pero ¿cómo reinvertís en un inmueble? No puedes comprarte un 0,3 No, es una estrategia donde reinvierto lo líquido, puede reinvertir en el S&P o en un bono del Tesoro. Claro, no, pero ahí estás utilizando una cartera mixta, ya estás yendo al mercado de capitales. Esto es... solamente lo que es que los mercados están interconectados, no son compartimientos estancos. Eso es verdad. Pero ahora, bueno, excluir yo totalmente, mi claro, pero excluir totalmente un asset class de un portfolio me parece excesivo. Ahora vamos a llegar a ese punto. Vos lo querés excluir totalmente, ese es el tema. Porque ya estarías entrando a mi campo. Exacto, claro, al mezclarlo es así, porque sí, necesitas también el mercado de capitales. Entonces, yo lo que te quiero mostrar es los datos realmente. Es un mayor riesgo, es verdad, tiene mayor volatilidad, mayor incertidumbre, pero el mercado de capitales ha demostrado a lo largo del tiempo, promedio, sea en el acumulado 2026, sea en los últimos 10 años, en la última década, en las últimas 2 décadas, es mejor.
Del 2008. ¿Quién no vendió ahí? ¿Y qué me decís de los inmuebles con la pandemia? Del ¿Y qué me 2019 decís al 2023. me decís ¿Cuánto con bajaron los inmuebles? con 43% frente al mercado de capitales que te dio el doble de rentabilidad. El 2020, ¿cuánto cayó con la pandemia? ¿Quién los que estaban ahí apalancados? ¿Y después cuánto subió? ¿Se ve? Pero bueno, todo es un tema de momentum. Hay un montón de estrategias de portfolio. Ese es el punto. Ese es el punto. Es el punto. Es decir, claro, tenemos... no hay una no hay una generalización. Es decir, yo no te puedo decir... Y eso lo veremos al cierre, ya vamos querés. a ver. Para mí no hay una pero ahora yo te generalización. estoy exponiendo los datos frente a lo que está preguntando Vero. Fantástico, gracias a ambas. Ahora me gustaría hablar un poco de demografía y contexto etario. Tenemos un 2026 donde el microahorro está golpeado, el crédito UVA enfrenta salarios reales que están rezagados, y a mí me gustaría hablar un poco en cuanto a las preferencias de las inversiones según la edad del inversor, la situación económica, la formación de esta persona. Entonces, mi pregunta es ahora, vamos a empezar por Gaby, porque vengo siempre empezando por vos, así que vamos a empezar por Gaby. Está dejando, claro. Vamos a empezar por Gaby. Ella quiere ganar a toda costa, ¿viste? Yo acá... Pero yo tengo todo el tiempo del mundo. Estoy mimetizada en mi postura. Ella está mimetizada, no veo otra posición. ¿Cómo estamos en la estrategia etaria o el tema etario? Contexto etario. Esperá que busco la filmina. Esta palabra filmina no goza de buena prensa. Busco mi slide. ¿Qué estábamos? En el bloque 2, ya me perdí. Estamos en el 2. Demografía y contexto etario. Demografía y contexto etario. Claro, el tema sí es lo mismo la casa propia a los 30 que a los 60 y los propietarios inquilinos en el mundo. Esto es interesante ver, sobre todo que en los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, la proporción de propietarios es alta, ¿no? Como decíamos, aunque Alejandra quiera excluir los asset class de real estate de los portfolios. No vale portfolios mixtos. Ahora son portfolios puros. Tiremos abajo. Puros. En realidad el SPAI contiene los inmuebles. Sí, ahora se habilitaron los rates en los CDRs. Pero el SPAI, en realidad el SPAI se considera... Imagínate, desde Argentina podés operar rates. Sí, ahora hay uno solo. Hay uno solo, ahora vamos a llegar. A ver, que entre un tercio y la mitad de la riqueza mundial está constituida por inmuebles. Algo habrán hecho bien, ¿no? Que necesitamos viviendas para construir. O sea, alguna rentabilidad deja esta actividad, evidentemente. Y vemos que en los países desarrollados y en Europa, la proporción de propietarios es entre el 50 y el 70%, ¿no? Acá no sé, a ver... Bueno, acá se corta un poco el gráfico. En Alemania tenemos 47% de propietarios, pero mejor calidad de vida que en España, con un 76%. Y políticas de alquiler protegido como en Berlín y Viena, ¿no? También vemos que no es lo mismo no tener casa propia a los 30 que a los 60, ¿no? Bueno, acá nos vamos a enfrentar a una cantidad de cambios importantes. Esto es lo que dice Elon Musk de la singularidad, que no sabemos bien qué va a ocurrir. Es más, el mismo Elon Musk ha dicho que vamos a tener que ahorrar más para nuestros retiros. ¿Qué van a hacer de los fondos de pensión y de quienes los administran, ¿no? Entonces, podemos decir que... Bien, yo no tengo vivienda, ¿qué pasa? Vivo con mis padres o alquilo, entonces ese alquiler es un gasto, ¿sí? Hoy por hoy yo puedo acceder a un préstamo hipotecario UVA para comprar el ticker que decía Alejandra de $100.000, aunque podemos acceder a departamentos por menor valor. Acá hice una simulación de un préstamo hipotecario UVA para comprar un inmueble de $100.000. El Banco Nación nos otorga hasta el 75% a 30 años a UVA más un 4,5%. Y acá vemos que me dan una cuota mensual de 671.000 pesos, que es un alquiler de un departamento de 2 ambientes. Es decir, yo en vez de pagar el alquiler,
tomo un préstamo UVA y miren qué ingreso neto mínimo de solo titular me pide, 1.342.000. Y de los dos titulares y cotitulares, 2.685.000. Vemos que no son valores siderales. Entonces, es decir, que están cercanos como para una clase media nuestra, son valores accesibles. Claro, vemos que este es el valor del alquiler. Entonces, yo pago un préstamo UVA, ¿sí?, en un contexto que considero de inflación decreciente y del metro cuadrado, que espero creciente, yo me ahorro el alquiler. Y entonces, y me capitalizo de esta forma. Claro. Me capitalizo de esta forma. Por eso, este es un momento de acumulación para alguien, por ejemplo, de hasta 30, 35 años. Y acá, si tiene capacidad de ahorro y gana más que esto, obviamente puede adelantar cuotas. Ahora, la pregunta es, en términos generales, vos estás hablando de una tasa del Banco Nación muy accesible, pero ¿qué pasa con el resto del sector bancario? Están un poco más altas, porque no se termina de convalidar esa baja de tasas. Claro, pero están un poco más altas. Esta es la tasa que es la más baja, acreditando haberes en BNA. En otros bancos ahí están al 6, 7,5%, que también resultan accesibles. El otro banco, el BBVA, también ha sacado tasas muy competitivas para este tipo de préstamos. Con lo cual, en los dos extremos, la seguridad emocional que te puede... yo entiendo que por ahí hay gente que tiene alma nómade, pero no es la mayoría de la humanidad, ¿no? Todos quieren tener una casa, quieren tener en gran mayoría casa-hogar. Si dijimos que por lo menos 1/3 de la riqueza del planeta está reflejada en inmuebles... Sí, evidentemente hay que tener en cuenta que lo hemos conversado muchas veces dentro de la comisión, particularmente Alejandra y yo lo hemos conversado. Alejandra es una nómade, una sí. nómade de típica, profesional, joven, capacitada, con gran manejo de herramientas del mercado de capitales. Entonces, Alejandra es pro mercado. Entonces, la pregunta es, dice, no, ella me ha dicho muchas veces, no, porque en realidad las barreras, lo que hablábamos de barreras de entrada, barreras de salida, pero lo que yo le decía a Alejandra, lo recordarás, es, si vos sos locatario, es porque alguien es locador. Alguien ve el negocio como locador. Exacto, ¿no? Entonces, exacto. Claro, si todos pensaríamos igual en el mercado, no habría... No existiría mercado. Compra-vendedora, no habría mercado. No habría transacción. No habría transacción y no se podría operar. No habría arbitraje ni transacción. Entonces, es real. Yo creo, que influye mucho lo que es la edad, influye mucho las perspectivas. Por ejemplo, nosotros no tenemos hijos. Entonces, yo no estoy pensando en dejarle a mis hijos un inmueble porque no tenemos. Claro. A mí me gusta conocer y voy conociendo todo. Pero, por ejemplo, un problema en Italia son las herencias vacantes. Y ahí hay cada vez mayor cantidad de herencias vacantes. Un pequeño chascarrillo respecto a las barreras de entradas. Una figura muy conocida es esto de la compra desde el pozo, que achica mucho las barreras de entrada, ¿no? Con los fideicomisos y otro tipo de emprendimientos. Así que yo creo que hay formas de entrar si se quiere, ¿no? Si se quiere y si se ve el negocio. Nadie está obligado, pero yo es un asset class que no descartaría, no descartaría. Puede ser en forma directa, o sea, directa comprando el inmueble en el que yo tengo mayor control, o indirecta a través del mercado de capitales. Pero claro, un problema importante, etario, es llegar y que lo tenemos en Argentina, es el de la clase pasiva, el de los jubilados que alquilan. Porque no pueden acceder a crédito hipotecario, no tienen buen scoring para alquilar, tienen que tener una jubilación muy alta. Recordemos que la jubilación máxima debe estar, excepto en los regímenes especiales, no debe pasar de 3 millones de pesos. Entonces, mucho menos, sí. Cada vez no es fácil que una persona jubilada pueda acceder a alquilar. No es fácil, ¿no? No cualquier jubilado, un jubilado a la mínima es muy difícil que pueda alquilar. Sí. Ese es un tema muy importante que estás mencionando, porque precisamente en Europa tenemos situaciones diferentes. De crisis habitacionales y otros... Pero vos tenés España, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito más del tema, pero vos tenés España donde la crisis inmobiliaria, la crisis de locación es muy seria, algo similar pasa con Italia, pero en Austria, en Viena, hay una renta de propiedades que están generalmente en cabeza del ayuntamiento,
apalancamiento donde son muy accesibles los montos a los cuales tienen que necesitan los locatarios para calificar. Al scoring, claro. Al scoring. Tenés precisamente lo que vos mencionabas recién de los jubilados. A mayor edad también tienen regímenes especiales y están muy otras facilidades. Y otras facilidades. Que les permite esa accesibilidad. Exacto, y está el nivel de morosidad es muy bajo, hay una buena relación, si bien la relación en nuestro país entre, digamos, renta contra valor de propiedad contra renta es bastante elevada, es más elevada como es en Austria y en España. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más difícil acceder a una propiedad en esos países que en los nuestros. Seguro, sí. El valor del metro cuadrado en Viena es una de las ciudades del mundo de mejor calidad de vida. Sí, así que, lo cual París tiene un promedio de 13.000 a 16.000 dólares el metro cuadrado. O sea, y pensá en Singapur, que estamos tienen en otros el mejor niveles, ingreso per cápita. Por eso yo comparaba más con las capitales de la TAM que con las europeas, porque el nivel de servicios por ahí de una capital europea, o el nivel de arte, o el nivel de cultura, o el nivel de vida, por ahí no es estrictamente comparable. No es comparable, con el de Buenos pero tampoco Aires. es comparable el ingreso. Claro. Entonces, cuando vos hablas de la relación entre valor de la propiedad versus alquiler, es decir, ¿cuántos meses tendrías que alquilar para poder tener tu propiedad? En realidad es bastante elevado en en los tres países. Quizás en Argentina en este momento sea un poco menos, sea más accesible esa relación, creo que está en 17 o 18, ¿no? 18, sí, anda por ahí. Sí. Y creo que en 21, 26 o 25 para España y para Austria. Pero ¿esto qué significa? Que en estos países, donde obviamente el ingreso per cápita es superior, si bien es superior, pese a todo siguen eligiendo alquilar. Alquilar, exactamente, y voy con eso, ¿no? Porque a ver, lo pensemos, yo como te explicaba y como lo hemos charlado, Vero, digo, a ver, yo no voy a tener hijos, a mí me gusta conocer los distintos edificios de Puerto Madero. Si yo me quiero ir de este edificio, me cansé, no me gustó la administración, quiero, no sé, cancha de tenis, me mudo a otro y listo. No tengo nada que me ate ese inmueble. No tengo ningún costo, ningún gasto de mantenimiento. No, me mudo y listo. Es así. Entonces digo, a ver, yo desde mi postura, ¿no? Y prefiero invertir mi plata que inmovilizar todo en un solo bien, invertir mi plata, obtener una renta y con esa renta pagar mi alquiler. O sea, ni siquiera me descapitalizo, mi capital sigue igual, yo voy obteniendo rentas. Entonces es, a ver, uno cómo administra también su portfolio, su cartera y los riesgos que quiera asumir y lo que está dispuesto a hacer, porque quizás, como decía Gaby, no, bueno, hay gente que no es nómade y que busca más estabilidad. No todo el mundo está en condiciones de ser su propio portfolio manager. Claro, y ahí también voy. Entonces, ahí tiene que tener una formación mayor, porque no todo el mundo está puede por sí solo ser su propio portfolio manager. Pero también depende de uno, porque vos me decís, no, capaz que no hay tiempo. Gaby, yo soy abogada y contadora, doy clases en la facultad, imagínense que hasta teatro, tango, dibujo y pintura, estoy en 5 comisiones del consejo y estoy en otras 3 en el colegio de abogados. O sea, si uno se quiere hacer tiempo para aprender y educarse, lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer. Hago piano también, imagínense, o sea, y las actividades que se le ocurra me van a ver ahí, es ideal. Entonces, si uno quiere educarse financieramente, lo puede hacer. Y no solamente para el mercado de capitales, para el inmueble también, porque uno tiene que conocer la economía, tiene que saber también cuáles son las tendencias, pero es más... si están en los máximos valores de construcción o no, si me conviene entrar en un pozo o no, si me conviene entrar en un crédito UVA o no. Entonces, es en todo ámbito, uno tiene que educarse financieramente. Quiero o no, tenga la profesión que tengo o no, entienda números o no, porque hay formas de poder aprender y entender de forma fácil. No necesitas ser un experto, un economista, un contador, un licenciado en administración de empresas. Y con respecto a lo que decías, Vero, con los rangos etarios, me pongo a pensar, ¿no? Incluso en los dos extremos es ineficiente comprar una propiedad, comprar su casa. Pero es más favorable, ¿verdad?, para las personas 60 o mayores, porque lógicamente es más difícil vos asesorás gente porque... Voy a eso. Primero, hay que ver el perfil del inversor, qué es lo que la persona quiere hacer, qué es lo que la persona quiere hacer, cuál es su nivel de riesgo. O sea, pero vamos al promedio, no generalicemos. Gaby, yo no estamos asesorando acá, yo te digo mi postura. Vamos al promedio de 30 años.
nadie quiere movilizar ese capital. Nadie quiere tener esa... Decírselo a mis hijos. No poder tener esa flexibilidad. Bueno, porque tus hijos son excepciones. No, no son excepciones. Sí, Gaby, mirá los informes. No estás generalizando. No, mirá los informes. Mirá los pedidos de créditos hipotecarios que hay, vas a ver, es una avalancha. Ahora, incluso igual las tasas están altas todavía. Todavía se tiene que fomentar. No, estamos en UVA más UVA, lo que está alta es la inflación todavía. Vos hiciste la simulación con el BNA que muestra las tasas más competitivas. Los bancos privados dan más altos. Decile, yo tengo clientes, ¿sabés lo que fue cuando asumió el gobierno anterior, Fernández, lo que se elevaron las cuotas del crédito UVA? No, Gaby, no. Lo que tuvimos que asesorar y ayudar a esos clientes, pensá que esto está ajustado a la inflación y Argentina históricamente es un país inflacionario. Ahora sí se está desacelerando, por suerte 2,6 en abril, 2,1% en mayo y esperemos que se mantenga así. Yo creo que hay un contexto macro muchos factores. Claro, pero hay un contexto macro. Vos pensás que el mercado de capitales te da esa flexibilidad de poder liquidar tu posición y irte a otro sector, de no tener, inmovilizado, porque vos imagínate meses hasta que vendas o que consigas un inquilino. Claro, pero estás diciendo del 100%, claro. Yo no estoy incluyendo yo te estoy dando el mercado de capitales, estoy diciendo que es un asset class importante, que puede ser tomado de forma directa y que también o es indirecta. De la old school. Ahora, y que siempre el tema la gente de la casa propia es un tema, en tu caso, de la casa personal. Mirá esta pareja de Australia que ni siquiera alquila un departamento, se fue por un crucero un matrimonio mayor. Por todo el mundo y gastan lo mismo que el alquiler. Vos imaginate esa alegría de tener acá las colegas. Yo con un crucero no me iría porque el tema epidemiológico en un crucero. Nosotros sí, lo vamos a hacer. Acá las colegas me han pasado, pero ya estamos relajándonos demasiado. Bueno, a ver, en conclusión, claro, influye mucho el rango etario, influye mucho las perspectivas que se busca y también, uno si busca mayor estabilidad o si quiere tener descendencia. Porque claro, le quiere dejar la pregunta es, ¿cuáles son? Claro, influye también es el perfil del inversor. O sea, yo puedo querer más riesgo o menos riesgo. Y en base a eso modero mi cartera. El inmueble es un asset class más. Puedo comprarlo en forma directa o indirecta. ¿Puedo querer tenerlo en la cartera? No. ¿Puedo querer aprovechar pero para directa ya vas al mercado de capitales. Bueno, ahora... Claro, bueno, sí, vamos al tercer bloque, es donde nos amigamos. Se nos desmadra un poco el debate. La pregunta es precisamente que ya estuvimos hablando de este tema, las colegas ya lo han ido interiorizando el tema, cuáles son las tendencias globales a futuro en cada uno de los mercados. Ya estuvimos hablando un poquito, pero a mí me gustaría que en el 2026, en este 2026, hablemos un poquito de tokenización, criptoactivos, nuevos modelos habitacionales. Estamos hablando, por ejemplo, de cohousing para los seniors, los fideicomisos de inversión en inmueble, los REIT, los Real Estate Investment Trust. Que ahora son accesibles de Argentina a través de CDA. Claro, teniendo en cuenta también que hay una realidad. Los alquileres pueden absorber hasta el 75% del ingreso del locatario. Entonces, hablemos un poquito más, aunque ya lo estuvimos empezando el tema, fuera de este punto en particular, pero me gustaría que habláramos un poco más de estas nuevas opciones y de las tendencias a futuro. Claro, sí, en el mercado de capitales, por eso hablábamos yo puedo tener este asset class en forma directa, con un control directo, y también tengo todas las ventajas y las contras, ¿no? De administrar los alquileres, los problemas legales, los problemas legales. Pero hoy en la Argentina hay una gran cantidad de variedad de seguros de caución que se han desarrollado para el tema de la incobrabilidad de alquileres, que realmente son muy importantes. Pero también puedo ver lo mejor de los dos mundos. Puedo ir a los REITs, es decir, los Real Estate Investment Trust, donde yo tengo lo mejor de los mundos. Tengo la liquidez del mercado de capitales y el subyacente, que es un inmueble. Y hay pero ahí estás yendo a mi campo. Comentanos un poquito de los REITs. Eso es defender pero el subyacente es un inmueble, es un inmueble. Es un inmueble, claro, pero desde el mercado de capitales. Y claro, déjame terminar. La ventaja es que, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, en Argentina tenemos un REIT solo, que se llama REIT el Ticket, que es una conjunción del grupo
Briones con IEB, que justamente quiere unir todo esto que estábamos hablando. Te me estás pasando al Team Mercado. Al Team Mercado, la apreciación. Y bueno, sí, pero estamos. Sí, no, está perfecto. Yo también soy asesora en el mercado en la CNB. Sí, pero estamos polarizadas, Gaby. Bueno, pero nos tenemos que amigar. Tenemos que amigar. Nos vamos a amigar. Yo soy garantía de que se van a amigar. Nos tenemos que amigar. Por supuesto. Pero lo interesante es que en el mercado americano hay rates de distintos tipos de inmuebles, incluso hay inmuebles, hay rates de inmuebles tech, es decir, de locaciones destinadas a centro de datos, por ejemplo. No hay inmuebles relacionados con el tema de lo que vos decías de los condominios de personas mayores o de salud dedicada a rehabilitación o mejor calidad de vida de personas mayores. Incluso hay tickers relacionados con cementerios. Hay uno de China que rinde una barbaridad, por ejemplo. Imagínate un rate de cementerios de China, donde hay una cantidad de población importante. Sí. Entonces, tenemos incluso también... se habló también de expandirlo a India, porque es como lo superó en cantidad de habitantes a China. Imagínate también el rendimiento que puede dar ahí, ¿no? Claro. Entonces, si investigamos, hacemos un research del mercado, podemos tener los instrumentos, una gran variedad de instrumentos, sobre todo en el exterior. Y en Argentina tenemos este instrumento nuevo que quiere unir la apreciación del inmueble con los alquileres, porque va a comprar una cantidad de inmuebles, ahora está en proceso de compra de activos, y luego los va a alquilar. Entonces, tenemos unidos ambos mundos, la apreciación del metro cuadrado, con manejado por expertos de capitales y expertos inmobiliarios, la apreciación del mercado inmobiliario con la renta del alquiler en el entorno del mercado de capitales. Y después tenemos también que se está planteando que el FGS haga una especie de securitización de los títulos hipotecarios de los bancos para también dar más liquidez al mercado de créditos hipotecarios, que creo que es la clave. Muy interesante lo que estás diciendo. El tema de securitización de las hipotecas es un tema, es una asignatura pendiente que tenemos desde hace varias décadas. Fue un tema que se intentó llevar adelante durante los 90 y que no llegó, es decir, se empezó a trabajar, pero no se terminó de desarrollar. Después, bueno, tuvimos todos los problemas que por todo y político. Exacto. Claro. Pero se había empezado, el banco hipotecario había empezado a trabajar en la securitización de justamente de los créditos hipotecarios. Ojalá que se pudiera llevar adelante nuevamente. Ale, mi pregunta es, ¿qué otro dato nos puedes dar respecto de los rates, más bien desde el punto de vista del pro mercado? Bien que mercado. Tuvo muy buena recepción, llegó a un 45 millones de dólares de financiamiento, incluso buscaba más, había mayor demanda todavía. De una buena rentabilidad y se espera más o menos, estima, 10 años. Incluso también se está hablando... Pero ahora te estás pasando al team inmobiliario. No. Esto es Mercado Capitales. Bueno, algo tengo que decir. Mercado Capitales. Incluso también se está hablando desde BIMA de traer el CDR de Realty Income, que es un ETF que también invierte en real estate y encima paga dividendos. O sea, plus. Wow. ¿Y tenés conocimiento de cuál será el monto de dividendos? ¿En qué porcentaje estaría? Es más o menos un 4%, y es bastante estable para la gente conservadora. Entonces también va a ser una opción. Y también lo que fue creciendo en los últimos años es el crowdfunding, que incluso algunas ALIC lo permitieron operar como Balance para poder esto... Porque, a ver, hablábamos de las barreras de entrada de lo que es el team mercado, como el team inmobiliario, como explicaba Gaby, es el alto capital que se requiere para invertir inmovilizado y que quizás uno no puede llegar, o con un sueldo promedio en Argentina de $1.200, no podés llegar a comprar un inmueble, no es un monoambiente promedio de $108.000 a $130.000. Entonces, lo que te permite el crowdfunding es poder juntarte con otras personas y entre todos poder aportar a ese desarrollo inmobiliario, a ese inmueble o refaccionar determinado inmueble. Incluso lo que es mejor aún, desde 2025 tenemos la tokenización en Argentina de
la propiedad inmueble. Entonces uno ni siquiera necesita comprar todo el inmueble de $108.000, sino que se divide, no sé, en 108.000 tokens cada uno de $1. Entonces uno tiene mayor posibilidad de ingresar. Mi pregunta en ese punto, ¿cuál es la facilidad o no para vender tu inversión si es que vos lo deseas? Bueno, tiene mucha demanda, es bastante líquido. Quizás lo que es tanto, bueno, el crowdfunding, la tokenización no tanto porque no tiene todavía mucha llegada en Argentina, pero se está empezando a generalizar y masificar, y la CNB ya emitió distintas resoluciones, se está avanzando en la regulación, da mayor seguridad, y pensemos que estamos hablando de la blockchain, que es bastante segura. Más allá de que, bueno, algunos podrán decir, bueno, se viene la computación cuántica. Claro, hay que ver qué ocurre con las finanzas cuánticas, ¿no? Pero bueno, dejamos ahí, pasamos ahí. Es lo que dice Leonel, es la singularidad. No sabemos qué va a ocurrir. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver con qué. Dadas las condiciones hoy. No sabemos qué va a ocurrir. Pero bueno, esto es 2026. Nos vamos a quedar sin fondos de pensión y sin poder administrar y sin portfolio manager, porque si no hay fondos de pensión. Exacto. Entonces no sé de qué estamos hablando. O claro. Si no, que se hable con la inteligencia artificial y que sea un portfolio manager a través de la inteligencia artificial. Y bueno, cada uno se querrá, claro. Sí, ya que yo estoy creando agentes. Y bueno, pero bueno, el tema es la confianza en los agentes, ¿no? La confianza, la seguridad jurídica y bueno, de tener esta posibilidad, ¿no? La liquidez. La ciberseguridad creo que es un tema. Sí, creo que las tres coincidimos en que las reglas claras dentro del país, el cumplimiento de las reglas, la baja de inflación, las mejores perspectivas. Esto hace precisamente a mejores perspectivas. En tanto y en cuanto estas condiciones se mantengan, obviamente van a surgir nuevas posibilidades. La verdad, las tres somos por nuestra comisión, somos pro mercado, eso es indudable. Entonces, el mercado precisa señales claras, ¿sí? Yo creo que precisamente todo lo que ha sido Internet ha facilitado, ha democratizado el acceso al mercado, el acceso a los mercados, la comparación, el concepto de oferta, el concepto de demanda. El acceso también ha democratizado el acceso a la educación financiera. BIMA tiene muchos cursos gratuitos de educación financiera. Sí. Incluso para mí, y esto entre nosotras, ¿no? Debería implementarse la educación financiera obligatoria desde el colegio, desde la primaria. Un programa como el ESI, pero de educación financiera. Y de inteligencia artificial. 440, ¿no? Es la que ya te indica la educación financiera a partir del secundario. De hecho, dentro de nuestra comisión tenemos un equipo de finanzas personales en el cual hacemos hincapié en este tipo de cuestiones, porque creemos que la educación es fundamental. La educación financiera me estoy refiriendo, ¿no? Es fundamental para la toma de decisiones, y una vez que la persona tiene conocimientos de educación financiera, esto lo incluye en el sistema, tiene una inclusión financiera, lo cual es beneficioso no solamente para la persona que sabe precisamente estas particularidades que acá nos están explicando también nuestras colegas, sino también tener en cuenta que ese punto va a afectar a su sociedad y a su país. ¿Sí? Entonces es fundamental educación financiera, inclusión financiera, mejora económica. ¿Sí? Y está muy bien explicado en el libro que publicamos, que incluso más en detalle, e incluso también ahí revisamos todo. Hoy que hablamos y que está muy en boga la inteligencia artificial, cómo se puede aplicar y aprovechar la inteligencia artificial en finanzas personales o en el mercado de capitales o en las inversiones que querramos hacer, que incluso, bueno, será tema de otra charla, ¿no? Pero totalmente. Y también, bueno, desde mi punto de vista, tener en cuenta, tenemos un pequeño bloque y ya sacamos conclusiones. Tener en cuenta que hoy tenemos, desde mi opinión, ¿no? Tenemos muchos datos, no tenemos quizás tanta información en redes, sino que tenemos datos. Una cosa es dato y otra cosa es información, ¿sí? Claro, es decir, vos podés tener cantidades abismales de estadísticas. Claro, pero el tema es que a la inteligencia artificial no tiene criterio profesional y no tiene experiencia. O sea, tiene mucho acceso a procesamiento de datos, pero han hecho experimentos de que con respecto a 10 ejercicios matemáticos irresueltos, que la gran mayoría no los ha podido resolver. O sea, todavía le falta el paso del razonamiento, ¿no? Claro, pero no solamente eso, sino también a nosotros como individuos tener en cuenta que una cosa son datos.
la inteligencia artificial nos puede dar datos que pueden alucinar o no. Y otra cosa es información. Información necesaria para, es decir, información cómo la podemos calificar o catalogar como datos relevantes para la toma de decisiones. Si yo tengo una biblioteca de cantidad de prompts o de agentes o de lo que fuere, pero yo no sé lo que me está diciendo, si yo no logro interpretar. Si no tengo educación, es el famoso random walk en Wall Street, ¿no? Que la probabilidad de acertar a una acción que gane con un dardo, un mono, con un... Sí, claro, y eso o apostar en el balance, 50 y 50, claro. La probabilidad de acertar sin conocer, por nada más usar la IA o las redes o lo que fuera, no es suficiente. Fantástico, doctoras. Estamos ya cerrando nuestra reunión. Les agradezco este punto. Quisiera hablar ahora un poquito, esto sí, quiero que si se quieren discutir entre ustedes, ¿otra vez? Vamos a ver, ya hemos tenido un debate interesante. Vamos a ver el dilema personal, alquilar versus comprar, ¿sí? Vamos a ver qué posiciones intermedias nos pueden sugerir, qué barreras de entrada, qué barreras de salida, cómo impacta la lógica, necesidad emocional, ¿sí? Los sesgos que tenemos cada uno de nosotros. Pero Alejandra, ella no quiere comprar. No. Yo, como digo, prefiero invertir mi plata y de la renta que obtengo alquilar y me mudo cuando quiera. No tengo que pensar en gasto de mantenimientos, en tratar con inquilinos, en refacciones, en discutir expensas extraordinarias o ordinarias, en quién paga el ABL. Discúlpame que ahí te interrumpa un segundito. Yo además soy administradora de consorcios y es un tema terrible. Eso también lo vemos en la Comisión de Propiedad Horizontal aquí del Consejo. Por favor. Y la verdad es que es un tema álgido por el desconocimiento que hay en general de los vecinos en cuanto a la normativa aplicable y también... las quejas constantes, las quejas son constantes y las expensas terminan jugando muchas veces en contra... En esta ecuación de la que estamos hablando, y vos lo describiste muy bien, si a mí no me gusta una determinada administración o veo que por X motivo no me cierra el lugar donde yo estoy, entonces tomo la decisión de emigrar a otro lugar. Eso también es un punto a tenerlo en cuenta, ¿sí? El tema de lo que es los costos de mantenimiento de la propiedad, ¿sí? Donde obviamente uno de los más importantes es el tema de expensas, que aplicado a la tercera edad es un tema álgido. Exacto. Bueno, lo que planteaba era esto de la estrategia híbrida, ¿no? De que hay un periodo de acumulación donde yo puedo ahorrarme ese alquiler capitalizándome en una propiedad, ¿no? Invirtiendo en lo que me ahorro del alquiler, puedo invertirlo en la cuota hipotecaria o a su vez puedo invertirlo en el SPAI, en bonos del tesoro o en una cartera. Y yo le querría hacer entonces un pequeño ping-pong para que cada una me fije una posición. En este perfil este es un portfolio sugerido, un 40% en ETF globales, 30% en inmuebles rates, 20% renta fija y 10% en alternativos, oro, tokens, cripto. Bueno, ¿para qué rango etario? Claro, ¿para qué características? Esa es una estrategia híbrida, sí, moderada, genérica. No. Claro. Fantástico. Yo les pregunto entonces, ¿dónde se considera al inmueble como una... Es una estrategia genérica, pero por esto, cada inversor tiene su perfil. Hay gente que tiene el famoso dólar colchón, que somos uno de los países del mundo con más dólares, ¿no? Para eso salió la ley esta de inocencia fiscal. Y que aún se mantiene, a pesar de los cambios. Sí. Y que aún se mantiene, que es difícil, incluso es difícil para gente muy conservadora que ha ahorrado dólares que se han devaluado, porque la inflación americana, ¿no? Tiene un promedio en 3% anual, que incluso les es difícil hasta
invertir en los propios inmuebles, ¿no? Les da todavía miedo, y el miedo es político, el miedo lo tienen con el año que viene, con el cambio de gobierno. ¿Qué va a pasar? Yo me adhiero a la inocencia fiscal, me adhiero al régimen simplificado de ganancias, me cambian de gobierno y me van a perseguir. El mantenimiento de las reglas del juego. Claro, y el temor a la persecución fiscal, a que renazca, ¿no? Esto de la persecución fiscal, ¿no? Y la persecución fiscal es un tema... Sí, y creo que ahí estuvieron bien con la estabilidad hasta 2038 y que no se pueda cambiar por ningún gobierno porque es real. A uno, la incertidumbre a todo, inversor, pro mercado, no mercado, siempre. Claro, quizás uno con mayor aversión al riesgo no, pero es así. Todos buscamos, el ser humano busca un grado de certidumbre, ¿no? Creo. Fantástico. Doctoras, les pregunto, sí. Vamos a hacer un pequeño ping-pong. Estamos hablando de un joven de 25 años, sin cargas de familia, ingresos estables y registrados, ese es otro punto también, si está en blanco o está en la economía informal. Y que puede operar ese dinero. Exacto. De $1.500 por mes, con fondos ahorrados o disponibles, es decir, pueden ser propios o puede ser facilitado por algún familiar, por alrededor de $30.000. Gaby, ¿cuál sería tu consejo para un joven de estas características? Y le preguntaría qué quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué sabe del mercado? ¿Qué riesgos está dispuesto a correr? Si sabe poco del mercado, iría por un perfil moderado en el mercado de capitales, y si verdaderamente le interesa o no le interesa tener una propiedad. Esta es la realidad, a ver qué quiere hacer, porque hay gente que quiere ahorrar para la base, pues esa base puede ser la base para ingresar a un crédito hipotecario, o puede ser la base para seguir ahorrando, para después separar una cantidad para un crédito hipotecario, o directamente puede ir al mercado de capitales y se le arma una cartera de acorde a su perfil. Pero la pregunta es ahí, ¿qué quiere, no? Este ejemplo que decíamos recién. Este es un ejemplo, hay el famoso 60-40, que es que a 100 le restamos tu edad, y, por ejemplo, ¿cuánto dijiste que tenía? Vamos a suponer 25, 30 años 25, 30 años, entonces yo tengo 100 años, le resto 30, 70 va a renta variable, 30 a renta fija. Al revés, tengo 60 años, tengo 70 años, tengo 100, 70 va fija y 30 va variable, ¿no? Claro, pero ves que la primera respuesta que te surge es desde el mercado de capitales. No, pero... Bueno, ya sabemos que mi información es dual, yo soy corredora inmobiliaria y también soy asesora del mercado y certificada ¿Coincidís analista. con la posición de Gaby o qué sugerirías diferente para este joven de 25 años sin carga de familia? Coincido, porque el perfil es lo más importante, entonces saber cuál es su aversión al riesgo, que pueda dormir tranquilo y que realmente desde el mercado de capitales tenga esa flexibilidad, esa posibilidad de también rotar, ¿no? Llegado determinado caso. Gracias. Con tal no tiene carga de familia y los ingresos de momento no tiene carga de familia. Otro ejemplo, pareja de 30 años, sin hijos, ingresos estables y registrados, siempre hay que aclararlo, de aproximadamente $1.500 por mes cada uno, con fondos ahorrados o disponibles de alrededor de $30.000. Es decir, algo similar, pero es una pareja un poquito más grande. Pero pagan alquiler. Sí. Vamos a ver ¿qué es lo que harías? ¿Lo llevarías a contratar un crédito hipotecario o tomarías la posición promercado? Con 2 hijos yo creo sin que... Sin hijos aún. Sin hijos. Si pagan alquiler y el costo de oportunidad de capitalizarse con un crédito hipotecario, si la cuota, como vimos, es lo que vale un alquiler, pues que se capitalicen de esa forma y el resto... Lo dedican a armar una cartera. También les preguntaría qué quieren hacer, ¿no? Si necesitan bien así, por ahí alquilan en un lugar que no tienen problema, que hace rato que están, que se quieren quedar ahí. Yo conozco gente que ha alquilado toda la vida, hay gente que es propietaria toda la vida y ha acumulado inmuebles. Son opiniones diversas, pero digamos que hay un tema quizás de costo de oportunidad hoy, ¿no? Con estos valores del metro cuadrado y pudiendo acceder con ingresos en blanco a un crédito hipotecario, es ahorrar el alquiler realmente, ¿no? Y capitalizarse. Bueno, yo en este caso... evaluaría esta situación. Pero primero hay que preguntarle qué quiere hacer. Y qué perfil y qué sabe. Porque las soluciones mágicas no existen. No, obvio. No, lógico. Pero en este caso ya... cambia un poco el perfil y ya te da, quizás no es como el de 25 años que puede asumir más riesgos y hasta quizás le recomendás invertir en cripto o en el CDR atado al Bitcoin y o ETA, porque tiene
está en otra etapa de la vida con otras perspectivas, no tenía carga familiar, no tiene una pareja y no es que ella tiene que estar pensando en el retiro, cercano al retiro. Entonces, por ahí quizás, en este caso sería una posición más Pero Elon dice que vamos a vivir conservadora. del ingreso universal, así que... Vamos a ver este caso. Vamos a ver este caso. Hablamos ahora de una pareja de 40 años que tienen 2 hijos. Un único ingreso estable y registrado de $3.500 por mes. ¿Sí? Uno solito. Con fondos ahorrados por $80.000. ¿Qué vamos a priorizar acá? ¿La seguridad patrimonial del techo propio o buscar una renta, ¿sí?, que nos permita cubrir el riesgo de la independencia o dependencia laboral? Vamos a hacer empezar a Ale. Bueno, en este caso, quizás pensando en los hijos, uno quiere y busca mayor seguridad, ¿no? Independientemente, tomándolo a ver de cada caso particular, en general, entonces incluso sería más conservadora. Pero de todos modos, igual, sigo pensando que en el mercado de capitales encontrás más opciones que el team inmobiliario, sin pensar en una cartera híbrida, Gaby, ¿eh? Ahora vamos a dar, sobre el final vamos a sacar, las vamos a amigar a las doctoras. Y Gaby, ¿cuál sería tu visión sobre este caso de una pareja? Bueno, vuelvo al hijos? principio. Para armar una cartera hay que ver el perfil del inversor. En este caso, bueno, tiene un solo ingreso, con lo cual acá, si quisiera tomar un préstamo hipotecario, hay que ver el tema de la estabilidad laboral, ¿no? Y que hay un riesgo, ¿no? Y si califica. O sea, no es lo mismo. Sí, con ese ingreso creo que calificaría. Y tenés $80.000 ahorrados. Y tiene $80.000, Claro. creo que podría calificar para ahorrar el alquiler. Se le podría hacer una buena planificación patrimonial. Incluso habría que ver también los seguros de vida ahí, porque tienen hijos. Con lo cual, yo creo que en ese caso, al haber un solo ingreso en la casa, el tema del crédito hipotecario porque tiene que... ¿Cuántos hijos tiene? 2. Claro, de ciertas dimensiones, entonces de ciertos valores. Bueno, hay que analizarlo bien, ¿no? Si toma un préstamo a ese nivel, porque dependen nada más que de un único ingreso. Podríamos complementarlo con los $80.000 bien colocados en el mercado de capitales. Gaby, no posturas mixtas. Sí, yo no puedo. posturas mixtas. Soy analista europea certificada, No, así que no, puedo no. hablar. Estás en mi campo. Y agente productora de la CNB, así que... No, que se puede armar una buena cartera también con renta fija, Pero entre moderado y conservador. Claro, evitando la volatilidad. No nos olvidemos que los inmuebles lo que hacen es bajarle la volatilidad a la cartera por la descorrelación que puede haber con los activos del mercado, ¿no? Y ahora, les hago esta pregunta, gracias Gaby. No, por a ver, favor. ¿qué les parece? Pareja madura, 60 años, 2 hijos independizados no propietarios, ¿sí? 2 jubilaciones, ¿sí? De $1.000 y $900 por mes. Cada uno. Con fondos ahorrados líquidos, esto vamos a ver, fondos ahorrados líquidos de $400.000. ¿Qué hacemos? ¿Compramos propiedades y le dejamos una herencia a estos hijos? ¿O blindamos el capital en renta fija? ¿Qué edad tienen? Los hijos son independizados. No, pero ¿qué edad tienen ellos? 60 años. Los 2 derecho a un seguro de vida urgente. Y después, bueno, la pregunta pero otra a vez... esa edad te lo hacen mucho más alto. Sí, no, pero si no tenés problemas de salud hasta los 65... Claro, pero un seguro de vida en realidad te sirve cuando empezás de los 30, 35, hasta los 40, te decía, porque los primeros años, pensá que los primeros 7 años, 10 años es netamente costo, gasto administrativo. Depende de qué tipo de Entonces seguro. Entonces ya los 65 años... No, pero tiene 60. Todavía no tiene 65 para la ley de pero seguro. tiene $400.000. Bueno, yo ahí apuntaría... ¿Qué es lo que haces? A los $400.000. Se puede armar una muy buena cartera de inversión. ¿A los hijos? ¿O blindás ese capital con una renta, con una renta de bajo riesgo con la tasa de Estados Unidos, de la Fed? Ahí pues podría buscar un punto 60% a bonos del Tesoro americano de largo plazo que rinden. Así que de los 400.000 vos tomarías el 60%. 60, sí, y el otro 40% en activos. Ahí podríamos aplicar el esquema de Markowitz buscando combinaciones de activos riesgosos con el activo no riesgoso, que es el libre de riesgo, que es el bono americano, idealmente en la mejor proporción, que ellos soporten el riesgo, y de los activos riesgosos, bueno, veríamos
los menos volátiles, decía que y bajar la volatilidad de la cartera, bajando la correlación. Entonces ahí habría que buscar hay una combinación que sea eficiente, que creo que es factible. También hay que preguntarle, ¿ellos quieren dejarle un inmueble a los hijos o quieren dejarle comprado un inmueble porque a los hijos o no les interesa? Se van a guiar por el asesoramiento de la doctora Marinelli y de la doctora Reynoso. Claro, pero la pregunta es qué quieren hacer, porque para ellos responden como Alejandra, que alquilaron 3 minutos. Bueno, en este caso, nos corre el tiempo. En este caso, dada la respuesta de Gaby, creo que es en el punto donde mayor conexión encontrarías entre ambas posturas. Claro, ¿sabes por qué? Porque el crédito hipotecario a esa edad es difícil de otorgar, y menos para dos jubilados. No, pero vos ahí decidís, es decir... No, pero tiene la plata. No, tenés el problema del scoring y del límite de edad, ¿no? No, pero por eso te digo, no necesariamente... Pero tiene un capital. Tenés un capital de $400.000 y tenés una jubilación, es decir, ambos de la pareja tienen ingresos interesantes como jubilación y tiene ese capital acumulado de $400.000. ¿Qué haces? Compras propiedades, también otra opción es comprarla reservando el usufructo de por vida, esa es otra opción que tenés. Sí, tenés pero muchas ¿qué es lo que opciones. haces? Claro. ¿Sí? Pero en ese caso sí sería una postura mixta. Nos quedan 2 minutitos para nuestro cierre. Sí. ¿Cómo hablamos? Un poquito. Sí, creo que ha sido para mí ha sido súper interesante y enriquecedor. Sí. Chicas, por favor, hablemos ahora un poquito de cuál les parece la mejor relación riesgo-beneficio para este 2026. ¿Qué postura les parece en conjunto que podemos elaborar? Es decir, sabemos, esto no es o una opción o la otra, ¿sí? De hecho, la inversión en el mercado de real estate es una inversión también. Entonces, les pregunto, doctoras, ¿cuál es la visión de ustedes como para conciliar, conciliar una postura única y qué aspectos le pueden sugerir a quienes nos están escuchando para tomar una decisión? Bueno, creo que en este caso coincidimos con Gaby, es importantísimo definir el perfil de inversor, la aversión al riesgo de cada uno, poder determinar a ver qué tanto estoy dispuesto a arriesgar o no, qué tanto estoy dispuesto a operar en el mercado y con operaciones más riesgosas, donde te puede subir un 30%, quizás bajar ese 30% en un día incluso, como Micron-Technology, o subir un 200, 300%. Entonces, evaluar eso y también las perspectivas que tengo a futuro, las expectativas. Si tengo hijos, si quiero dejarle un inmueble, si quiero dejar una propiedad, alguna seguridad, o si yo no me siento seguro operando en el mercado de capitales y prefiero tener un techo que el mercado realmente no me lo brinda. O si prefiero, como en mi caso, tener mayor flexibilidad, liquidez inmediata y poder mudarme cada tanto quiera, ¿sí? Entonces, va a depender de los distintos contextos y sobre todo en el perfil del inversor. Del perfil del inversor, exactamente. Y la seguridad jurídica que me brinda, ¿no? Que se ve y la seguridad jurídica. Mejora importante en Argentina en el último tiempo. Gracias, Ale. Y Gaby, ¿qué nos sugerís? Sí, bueno, otra vez vamos de vuelta al tema del perfil del inversor, su aversión a riesgo, la volatilidad. En el armado de una cartera tenemos que tener en cuenta la volatilidad de la cartera. Si el inversor quiere, como dice un profesor mío, dormir bien o comer bien, consideremos que el SPY, es decir, la cartera de mercado en una administración pasiva, rinde un 7.3 anual neto de la inflación americana, es para considerar, pero siempre hay que escuchar al inversor y ver cuál es su función de utilidad. En su función de utilidad podemos ver cuál es la aversión al riesgo que tiene ese inversor, la aversión natural. Obviamente la edad, la situación familiar, el patrimonio que tenga, la localización y los impuestos hacen todo un conjunto de planificación patrimonial. Vemos por un lado que tenemos mucha volatilidad, las empresas de IA, de si van o no a recuperar toda la inversión en CAPEX. Algunos como Warren Buffett están muy líquidos y muy invertidos en bonos del Tesoro americano, otros han shorteado como Michael Burry, como hizo con la subprime, ciertas empresas del mercado como Palantir, y tenemos que se nos abren un panorama inmenso de posibilidades de inversión, ¿no? Hoy vi un cuadro respecto al armado de un robot y
se manifiesta que quizás el eje sea no invertir en empresas de IA, sino en proveedores, es decir, como en la época del oro, que no ganaron los que salieron desaforadamente a buscar oro, sino los que vendían picos y palas. Hay que ir a comprar a las empresas proveedoras de esos que arman los robots. Entonces también es una postura mixta. Para, claro, es una postura mixta, obviamente, para, bueno, ver si ahí hay un upside de valor. Obviamente, y también hay que tener en cuenta el timing, es decir, el momento de ingreso y de salida de cada uno de los mercados, porque se pueden presentar situaciones como la que estás mencionando, que creo en tanto y en cuanto sigan determinada estabilidad en nuestro país, el valor de metro cuadrado es clarísimo, claro. Que está, sí, bajo, que está estancado. Como que hay activos que están... Y también hay determinadas inversiones que también subieron muchísimo, no sería momento para ingresar, y quizás sería momento para salir de determinado tipo de inversión. Como que hay activos que están agazapados esperando una suba, otro caso no, el Merval. Siempre es una cuestión de timing y como de un buen asesoramiento de un profesional que tenga las herramientas. Doctoras, yo les agradezco infinitamente, para mí ha sido muy enriquecedor este debate. Como han visto, se han amigado las colegas, claro, lo cual es lógico, y queremos en este momento cerrar esta reunión de este ciclo, agradeciendo a las autoridades del Consejo la posibilidad, también a las autoridades de nuestra comisión. Nuestro presidente es el doctor Martín Lehmann. La comisión nuestra de Mercado de Capitales y Finanzas se reúne los primeros jueves de cada mes en forma virtual, híbrida o presencial, y también tenemos un equipo de finanzas personales que se dedica específicamente a temas más dedicados a esta educación financiera y en la persona individual. En este equipo nos reunimos los terceros jueves de cada mes. Dicho lo cual, doctoras, nuevamente les agradezco. Ha sido bien, Gaby. Bien, Ale, gracias. Un gran debate, y muchas gracias. Gracias a la comisión y a las autoridades. A la comisión y también a la gente y a todo el equipo del estudio. Muchas gracias. Por la grabación. Muchas gracias. Y esperamos que realmente les haya sido de utilidad y muy enriquecedor, que era el objetivo. Y los esperamos en la comisión.